Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con Javier Ceballos Perugachi, quien es actor, dramaturgo, director escénico, poeta, docente, investigador, coordinador artístico de la Fundación Quito Eterno y mucho más. Javier, buenas noches. Qué gusto conversar con usted esta noche. Muchas gracias, don Jacito. Un saludo. Muy agradecido también por el espacio para conversar un poco en estas épocas de cuarentena. Javier, las personas que viven en el centro histórico y los que viven en Quito, a usted le conocen desde hace muchos años porque ha estado vinculado al arte y la cultura, al patrimonio. Sí, ya la Fundación Quito Eterno este año va a cumplir 18 años de actividad. Ya hace rato dejamos de ser un proyecto de jóvenes. 18 años de actividad, la Fundación Quito Eterno, usted es uno de los creadores. No, yo de hecho entré para la segunda convocatoria de guías. Ahora ya creo, fuera de mi compañero el Paco Vázquez, que es más antiguo que yo, después vengo yo como antiguo y luego viene nuestra compañera Lucía, que fue la anterior directora de Quito Eterno. Usted ha sido de todo en Quito Eterno. Empezó como miembro, digamos, luego ya llegó también a ser el director, digamos, de la fundación, Javier. Sí, tenemos una lógica de rotación de directores. Yo fui el tercer director. Ahora estamos ¿Cuántos, con Paco, que es el quinto. cuántos años estuvo como director de Quito Eterno, Javier Ceballos? 5 años, nos damos 5 años para la dirección de ella, para que no se vuelva proyecto de una sola persona. ¿Quién es Javier Ceballos Perugachi? Eh, yo creo que básicamente un actor. El teatro es mi pasión, es a lo que me dedico, es a lo que le dedico pensamientos. Solo ahora también soy un padre, soy el papá de la Violeta, creo que eso es la definición más profunda, más fuerte que hay. Eh, y básicamente soy un habitante de la ciudad. Trato de vivirla lo más intensamente posible. ¿Desde niño quiso ser actor, Javier? Sí, yo siempre cuento la anécdota de en mi barrio, yo por suerte crecí en una de esas barriadas del norte, pero además nuestra calle era un pasaje, entonces nos llevábamos bien todos los niños y jugábamos, la calle era nuestro sitio. Yo desde chiquito ya con mi mejor amigo armábamos una chalina, un par de barandales de una grada y detrás con muñequitos recortados de una revista pegados en palitos de helado, hacíamos funciones de títeres y ya cobrábamos un sucre de entrada, pues. Es decir, desde niño usted ya trabajó haciendo títeres, Javier. Sí, yo siempre tuve pasión por toda la cuestión escénica, los títeres, las representaciones. En el colegio, el grupo de teatro de mi colegio fue donde yo pasé mi adolescencia y la verdad me ayudó mucho a pasar esa época tan complicada y vital de la vida. ¿Usted es de Quito, Javier? Soy, como diría don Fernando Jurado, soy un quiteño de segunda, que somos la mayoría. Nacido en Quito, pero hijo de Chagras. Toda mi familia es de Imbabura. ¿Y tiene sus orígenes de sus padres en la provincia de Imbabura, en Otavalo o Cotocachi? Eh, Variadito. Mi mamá es de Imantaj, un pueblito cerca de Cotacachi. Mi papá es de Ibarra. Una de mis abuelas era de Atuntaqui, otro de mis abuelos era de Imantagui, alrededores de las haciendas antiguas, mi abuelo Perugachi, que era indígena, y mis otros dos abuelos son ibarreños. Es decir, que usted vino a nacer en Quito. ¿Y en qué parte de Quito nació, Javier? Yo soy orgullosamente ofeliano de Villas de Aurora, un barriecito, una urbanización que está al lado de la Ofelia. Ahí me crié, ahí fue toda mi adolescencia hasta los 16 años. La Ofelia está ubicada en el norte de Quito. Para las personas que están viendo la entrevista en Ecuador y también en el resto del mundo, la Ofelia es un barrio ubicado en el norte de Quito, digamos. Ahí nació Javier Ceballos. Sí, es una barriada del norte clásica, lejos de todo. Yo siempre, a veces, o lo cuento o lo escribo, porque estábamos lejos de todo. Llegar a los colegios ya era un viajecito, ahora más con el tráfico, pero en esa época y en la adolescencia, lugares de diversión, lugares culturales, eso estaba lejísimos. Toda la vida en el barrio gira alrededor de la tienda, de la jorga y de las canchas de fútbol.
¿Y por qué le nació ese amor al centro histórico de Quito, a recrear las historias, a investigar la memoria del Quito viejo, del Quito antiguo, Javier? Desde chiquito, yo creo que como casi todos los habitantes de esta ciudad, iba al centro histórico por dos razones. La una sí creo que es común a todo el mundo, a comprar. Yo tengo recuerdos desde chiquito en la Ipiales de esa época, que era este conglomerado de ventas informales, donde la gente pasaba entre tenderetes así, y mi mamá nos apretaba contra ella y nos decía, agárrese todo para que no nos roben. Esa era una experiencia del centro, y la otra, con mi papá, de caminar y visitar las iglesias y algunos lugares como históricos importantes, la Plaza Grande. Entonces, eso se me quedó de la infancia. Y luego, después de graduarme del colegio, que comencé a caminar, descubrir la ciudad, el centro me comenzó a atraer de una manera brutal. Siempre tuve gusto por la historia, y por el arte en general. Entonces, las iglesias, las construcciones siempre me sorprendían, me llamaban mucho la atención, y ya me dediqué a vagabundear, pues. ¿Dónde estudió la escuelita, Javier? Ahí sí soy un clásico quiteño de mi generación. En el pensionado Borja número 3, que uno dice, en la distancia, la educación en esa época era muy distinta, éramos 60 niños metidos en un aula, paralelos hasta la G, hasta la H, hasta la J a veces, en esos edificios enormes de hormigón, todos en las canchas de tierra y de cemento. ¿Y la escuelita también en el Borja 3 o se cambió? ¿Cómo es, perdón, el colegio? No, ahí sí pasé, también a veces es medio clásico, pasé al San Gabriel, que fue un cambio, y un cambio en general en muchas cosas, y fue como la educación que me marcó un poco después. El San Gabriel en esa época debió ser súper estricto, Javier. Sí, yo llegué a una época clásica del San Gabriel, y era, sí, pues, era una cuestión, no sé, no diré que sufrí en el colegio, pero, o sea, porque ahí sí muy estricto, pero tenía una educación muy interesante. Yo luego fui el profesor casi 10 años en ese colegio. Yo di clases de literatura durante 10 años ahí. Porque para estudiar en el colegio San Gabriel pedían que los papás estén casados con la Iglesia Católica, que vayan a misa y Claro, sí, eso sí tenía. esos requisitos eran básicos. Claro, no, sí, supongo que hasta ahora. Que hasta ahora debe ser, ¿no? Claro, hasta ahora yo supongo, pero sí, sí era como muy estricto en ciertas cosas del colegio. ¿Y la universidad dónde nomás estudia la educación superior, Javier? Ahí sí cuento eso como anécdota. Primero iba a ser el clásico paso porque yo fui sociales, que eran las especializaciones de esa época. Yo era un sociales purito, purito, purito. Y lo único que había para un sociales de esa época era ser abogado. Entonces primero estudié Derecho en la Universidad Católica, perdí el primer semestre. Ahí con ese famoso doctor Salgado, que ahora es presidente de la... ¿De qué es? ¿De la Corte Suprema? ¿O del Consejo de la... No sé, es duro ahorita del sistema judicial ecuatoriano. De la Corte Constitucional me parece que es, porque era constitucionalista. Luego me pasé a la Central a estudiar Derecho, y ahí definitivamente me di cuenta que el Derecho no era lo mío. De ahí dejé de estudiar un tiempo porque ya dejé todo para comenzar a hacer teatro. Y luego, por necesidad también de formación teórica, volví a la universidad, pero para estudiar literatura en la Católica. Luego estudié en la Central de nuevo, diplomado de arte, y la maestría, por suerte, me gané una beca y la estudié en Madrid. ¿Y su maestría es en qué es, Javier? Es una de esas cosas inútiles que nadie sabe para qué sirve, pero a mí me encanta. Es filología hispánica. Entonces me dediqué a estudiar la literatura, que es otra de mis pasiones. Es una mezcla de literatura, historia, lingüística. Entonces fue una experiencia bien bonita. Filología, eso es como literatura. Sí, como una literatura histórica, digamos. O sea, que estudió la literatura y la historia, Javier, entonces usted. Ahí aproveché en eso, claro. Claro, ahí y esa maestría la dediqué a un estudio de textos teatrales escritos aquí en lo que ahora es el Ecuador, pero en el siglo XVIII. Entonces, la verdad, cuando me preguntan de esa época, digo, Dios, era feliz. Pasaba en la biblioteca leyendo y me pagaban por eso. Usted siempre ha leído muchos libros, Javier. Usted que ha leído miles de libros. Estaba viendo en una de sus presentaciones que usted tiene ahí un cargamento de libros atrás.
Es que es el único rincón decente de mi casa, entonces lo hago con una biblioteca. Pero sí, sí. Ahí yo creo que también la familia le define a uno. O sea, yo me crié con la fascinación de la biblioteca de mi papá. Tiene una biblioteca muy grande. Entonces, de chiquito me encantaban los libros, el olor a libros, y al final, cuando uno tiene libros a la mano, es medio inevitable que no se vuelva un lector. Yo creo que las familias tienen mucha responsabilidad en formar o no formar lectores. ¿Cuál es el secreto para que las familias hagan que sus hijos aprendan a leer, Javier? Porque ahora a los hijos no les gusta leer, ahora están solo en el teléfono. Claro, yo creo que en verdad eso es ejemplo y transferir esos gustos. Es igual que los profesores. Yo como profesor de literatura soy muy crítico de eso. Yo creo que muchas veces los profesores pueden ser responsables de también ayudar a generar lectores o no. Es decir, si no hay ejemplos, si no hay pasión por la lectura, si quien enseña, sea un padre, sea una madre o sea un profesor, no ama la literatura y no enseña lo que ama, entonces es muy difícil que los muchachos, las muchachas empiecen a leer. Yo he visto grandes profesores de literatura que han formado gente que ama leer y ha sido justamente porque ellos mismos, ellas mismas han sido lectores apasionados. Si los padres no leen nunca, los hijos tampoco leerán nunca. Así es. Si no hay libros en la casa a la mano, aunque sea para agarrar en el aburrimiento, es difícil que luego el sistema educativo cambie eso. Y usted se gradúa la maestría en España y luego no pensó quedarse en España No, no, o quería volver a Ecuador volando. tenía que volver corriendo. Tenía que volver corriendo. No había opciones para hacer arte en España, Javier. Sí, pero en general yo, no sé, es como tal vez, tal vez mi experiencia sea muy distinta a la de algunos, muchos compañeros, compañeras, pero yo no creo mucho en eso de que uno no es profeta en su tierra. O sea, yo creo que la experiencia de Quito Eterno nos permite ser muy agradecidos con la gente de esta ciudad, porque tenemos muchos seguidores, gente que nos apoya, que nos acompaña, que nos está acompañando en este momento tan duro para el sector cultural. Eh, Creo que a ratos, no sé si es azar o cuando uno encuentra un clic con el público, la respuesta de esta ciudad es una respuesta muy apasionada. Entonces, igual yo lo que vi porque es bueno a veces también viajar, porque uno se da cuenta que lo que piensa de otros lados tampoco es tan exacto. O sea, yo lo que vi cuando estuve por allá es que allá, igual que acá, no, vivir del arte es una cosa muy difícil, más aún si uno es independiente, es decir, claro, viven las grandes compañías teatrales que tienen financiamiento del Estado, pero no son todos. Y no son necesariamente las propuestas artísticas más interesantes que se están haciendo en cada país. Y el arte independiente siempre va a tener ese componente un poco complicado de precariedad laboral, financiera, en todo lado. Entonces, claro, yo decía, además lo que a mí me gustaba como propuesta artística era la ciudad, siempre me obsesionó la ciudad también, y era aquí donde tenía que trabajar, y hasta ahora la ciudad ha sido benévola con ese trabajo. Usted volvió a Quito para ser profeta en esta tierra, Javier. No lo pondría de esa manera porque suena pomposo, pero vine a trabajar en la ciudad y creo que la ciudad ha sido recíproca con ese trabajo. Pero usted está dejando su huella, ha dejado ya su huella en la recuperación de la memoria histórica de Quito, Javier. Eh, ¿En qué empieza a trabajar? Estaba leyendo que usted empezó a trabajar como actor en el grupo Espada de Madera. Sí, yo me formé dentro del grupo de la Espada de Madera. Yo entré allá en 1993, que es más o menos desde donde cuento mi actividad escénica profesional. Entonces ya, si empezamos con ese año, ya voy para los 27 años. Ya casi 30 años. Ya casi, ya mismo voy a cumplir 30 años de actividad escénica. Sí, yo creo que también ahí hay una discusión muy grande sobre esta profesión, porque, claro, es una profesión de vida que nunca termina, es seguir experimentando, seguir descubriendo cada vez nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevas maneras, y eso es lo que a uno le mantiene como
como en, no sé, en actividad. En el grupo Espada de Madera, ¿qué hacía usted? ¿Qué papeles hacía, Javier? Ahí, bueno, la verdad, la experiencia con la espada fue mi experiencia formativa. Yo creo que la espada fue el lugar donde yo me deslumbré con el teatro y donde aprendí a trabajar el teatro con un rigor y una disciplina y una manera de. Entonces, claro, al principio éramos aprendices, teníamos papeles chiquitos, pero en cambio participamos en obras bellísimas. Alguna gente se acordará del Solo Cenizas Hallarás, que se presentaba en el viejo Teatro Fénix, en la Avenida Colón, que ahora es una iglesia evangélica, que era una obra bellísima sobre el bolero y todo, y la gente, o sea, en esa época iban 30 personas al teatro y en esos teatros de 600 butacas se veía poquito. Luego estuve en algunos remontajes de la Espada de Madera, El Principito. Al final, ya cuando estaba un proyecto, ahí también aprendí que a veces los proyectos más locos, si uno le pone ganas, salen, porque en esa época la Espada de Madera solicitó al municipio y el municipio le dio en comodato el avión de la Carolina. Y nos metimos ahí a lijar, pulir, pintar, armar, y nos armamos un teatrito que se dedicaba solo al teatro infantil y a los títeres. Yo tengo aún cicatrices ahí de las caídas, de los raspones, de poner a punto ese avión, que funcionó casi 6, 7, 8 años. Y luego lastimosamente desapareció, porque también es difícil sostener proyectos contra viento y marea. Y antes de salir de la espada, montamos una obra que se llamó Al pie de la campana, que fue como mi graduación, yo lo considero así una graduación profesional. Y luego pasó al grupo Maldahierba también. Estudié La Hierba, tenía pues una excelente escuela de teatro, yo entré ahí, trabajé ahí, luego trabajé con un gran titiritero argentino, que fue como mi siguiente grupo de teatro, Sergio Mercurio, ahí aprendí bastante sobre títeres, y luego ya apareció Quito Eterno y fue como el enamoramiento, era como, ese proyecto está hecho para mí, yo estoy hecho para ese proyecto. Aprendí, y en Quito Eterno, yo creo que se ha aprendido cosas interesantes sobre la relación entre el trabajo artístico, el trabajo pedagógico, el público, la ciudad. Y bueno, desde ahí hemos ido armando nuestro propio camino. En Quito Eterno, ¿cuándo se integró usted, Javier? Yo entré en el 2000, Quito Eterno empezó en 2002, yo entré en el 2003. 2003. Sí. Luego de la crisis económica que vivió este país hace casi 20 años, digamos. Claro, claro, o sea, pero ya con un país recuperado, yo creo que también Quito Eterno en eso tuvo como proceso, como proyecto, estuvo en el momento indicado. Por ejemplo, yo creo que antes del 2003 no se hubiera podido armar un proyecto cultural, porque el país estaba como está ahora y como seguramente va a estar durante los próximos meses. Entonces ese es el reto también, ver cómo sobrevivimos, porque obviamente el sector cultural fue uno de los primeros en ser golpeados por esta cuarentena y va a ser uno de los últimos en recuperarse, porque hasta que la gente decida volver a reunirse o decida volver a consumir, por decirlo de alguna manera, cultura, va a pasar mucho tiempo y primero van a tener, la gente en general vamos a tener que solucionar algunas cosas más urgentes como comida, educación. Entonces, ese es el reto. Y digo también, Quito Eterno posiblemente no hubiera existido como proyecto antes de los 90, porque el levantamiento indígena de los 90 creo que también fue lo que nos marcó a toda una generación, a la mía, porque fue volver a ver este país desde otro punto de vista, esta idea que yo defiendo mucho, la idea de volver a los runa, a la historia del blanqueamiento de uno, de la propia familia, y volver la vista hacia apellidos que antes de los 90 eran cosa de vergüenza, como Perugachi, como Coyahuaso. Este volver solo se puede entender después del gran levantamiento de los 90. Entonces, yo creo que fue un buen momento para que un proyecto de este tipo pues creciera, floreciera, ¿no? Ese levantamiento fue una especie de resurrección o despertarse de una comunidad que había estado
marginada, oprimida, dormida, digamos, Javier. Y fue una crisis identitaria, porque yo creo que en ese momento, hasta ese momento, el concepto de mestizo era un concepto inapelable. Nosotros éramos mestizos, era un país mestizo, punto. Ese levantamiento hizo entrar en crisis, yo creo que ese levantamiento y luego la firma de la paz con el Perú hizo entrar en crisis la construcción identitaria que nos sostuvo durante décadas, que era somos ecuatorianos porque somos mestizos y porque somos enemigos naturales de los peruanos. Entonces, cuando esas dos cosas se caen, toca repensar desde dónde nos estamos pensando y creo que esa crisis va a durar mucho tiempo. A mí lo de octubre del año pasado también fue, yo creo que fue otro golpe así brutal porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, de todo el trabajo, de todo el discurso, incluso estético y artístico alrededor de repensar lo andino y repensarnos dentro de esa lógica, aún estamos frente a un país profundamente racista, profundamente clasista, que aún sigue negando tercamente su origen para, no sé, pretender ser lo que no somos. Al final, el estereotipo del chulla quiteño sigue vigente hasta nuestros días. Sí, porque con el levantamiento de los años 90 se vuelve a sentir que existía la comunidad indígena. Uh-huh. Sí, antes de eso era vergonzoso decir que uno era indígena o que era longo. Sí, claro. Yo creo que hemos avanzado en algunas cosas. Por eso también la reacción de octubre del año pasado para mí fue muy sorprendente porque yo creo que sí hemos avanzado en ciertas cosas. Es decir, ahora sí, claro, ya uno puede asumirse y presentarse como, yo digo a veces runa, somos una ciudad runa, un país runa, somos runas. Nuestro mestizaje es abrumadoramente nativo americano. Tiene componentes de otras culturas totalmente y son aportes muy valiosos totalmente. Pero nuestro sustrato, el fondo, nuestro corazoncito es profundamente andino y nativo americano. Pero antes, claro, no se podía asumir eso así nomás porque no se podía. Ahora es como ya algunas cosas han cambiado, el concepto de lo indígena ha cambiado bastante y bueno, hay que seguir construyendo hacia el futuro. Bueno, el personaje, el diablo, siempre dice como todo es una historia, el país es una historia que nos contamos a nosotros mismos desde que somos pequeños, una historia que nos contamos desde 1830 y esa historia puede cambiar y puede convertirse en otra historia con la que podamos seguir juntos los que ahora nos llamamos ecuatorianos durante algunos siglos más. Su personaje más emblemático es el diablo, Javier. ¿Usted se identifica con ese personaje? Mucho, porque claro, siempre es como la gente me dice, pero ¿por qué no tienes cachos y cola y eres de color rojo? Es como porque no, porque uno, lo que llamamos diablo en esta ciudad tiene ciertas características. O sea, en las leyendas el diablo normalmente se viste de negro con una gran capa y un gran sombrero, y botas y espuelas, igual que en las comunidades rurales, porque el diablo está relacionado con el explotador, con el patrón, con el hacendado. Pero además ya después de un tiempo y como leyendo más, dándole más vuelta a estas cosas, claro, uno descubre que el diablo de los Andes es el Supay, el señor de Lucupacha, el señor del mundo de los muertos, que ha sido cristianizado a la fuerza durante ese proceso de cristianización del siglo XVI, XVII, y es interesante desde ahí, pero también el personaje permite, y eso ha sido algo bien chévere, permite cierta impunidad para decir cosas, porque la gente lo toma como, es que es del diablo, y uno puede ser crítico con la ciudad, con nosotros mismos, con quienes somos, y la gente lo toma bien. Entonces creo que desde ahí ha funcionado bastante bien. Luego yo desarrollé mucho el danzante, que fue más bien, que es un personaje más íntimo, más creado desde mi historia, porque el diablo me lo asignaron, yo fui el segundo diablo equitaterno, pero el danzante ya fue una creación desde la historia de mi propio abuelo, desde el descubrir, eso fue chévere también, porque la ciudad no para de sorprendernos. Para mí fue un descubrimiento tardío, pero hermoso, la cultura de las parroquias de la ciudad, donde el mundo andino está muy vivo en la comida, en la festividad. Descubrir
asombrado que esta ciudad que pretende ser cosmopolita y súper moderna tiene yumbadas. O sea, que los barrios que antes fueron poblaciones indígenas siguen manteniendo festividad, siguen manteniendo ritual, como una forma de resistencia también a la modernidad y a la globalización. Y esa fascinación, o sea, a partir de eso salió este otro personaje, el danzante, que es como más corazoncito el danzante. El danzante es el personaje bueno, digamos. Sí, y es más festivo y es más, yo creo que activista. Con el danzante sí, yo me lanzo una cosa más fuerte de, 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 de asumir y de, no sé, poner en juego la idea de que nuestro mestizaje es sobre todo nativo americano. Somos, o sea, es volver a esa idea que ya le he dicho varias veces, pero es mi idea obsesiva de somos runas, yo soy runa, somos sobre todo hijos de las montañas y de los Andes. Con el danzante usted invita a las fiestas, al tocar el tambor. ¿Qué busca Javier? Fue una cosa interesante porque también era buscar sonoridades y el pingullo, por ejemplo, el descubrimiento del pingullo, la sonoridad del pingullo. Alguna vez alguien me decía en una de las presentaciones y todo, eh, un querido amigo fotógrafo decía que me vio en Ciudad de México, porque yo el danzante sí, más que el diablo es como muy para el centro histórico y para la historia del arte y demás. En festivales internacionales yo más bien llevo al danzante. Y este amigo fotógrafo le vio al danzante en Ciudad de México y me dijo, chuta, es que ve el sonido del pingullo, es una cosa que le vibra a uno en el alma, que no sabe por qué, pero ese sonido es poderoso. Entonces, claro, era explorar esos elementos conmovedores de nuestra cultura que, aunque neguemos y longuemos y longuemos para no ser longueados, chuta, nos vibran en alguna parte y nos chislean y nos dicen quiénes somos. Usted también ha tenido presentaciones poéticas, estaba leyendo un poco de su historia. Además de Quito, también en La Habana he tenido presentaciones poéticas, Javier. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que claro, esta profesión que yo escogí y la poesía y el teatro, ya no es que no me han dado de comer, eh, o sea, sí han sido hasta ahora un sostén en la vida, pero sobre todo me han dado de viajar y he viajado. Eh, Como poeta, como teatrero. Ahora todos mis amigos poetas ya se burlan de mí porque dicen que ya el teatro me ganó, porque ya hace rato que no publico nada, pero es porque ya esta otra profesión es la que ya me obsesiona, me ocupa mis días, mis noches, fuera de mi guagua, que es la luz de la vida. ¿Usted fue a la Feria del Libro de La Habana a presentar sus poemas de Javier? Sí, cerca de la época de la feria, fuimos como con otros cuatro o cinco compañeros poetas a presentarnos en recitales, que era como una pequeña muestra de poesía ecuatoriana bueno, esa época de la nueva generación, pero ya a esta altura ya pretender ser nueva generación, estamos ligados. Los entendidos dicen que usted es uno de los poetas más destacados de la generación de los años 70, Javier. No me atrevería a decir tanto porque hay queridos amigos y algunos que no conozco también, poetas, eh, que yo considero que son los grandes poetas de mi generación y las grandes poetas de mi generación. Hay trabajos bellísimos de gente como Juan José Rodríguez, de gente como Ernesto Carrión, de gente como Aleida Quevedo, que yo considero que son las propuestas de mi generación, y muchos otros más que no se resentirán conmigo por no haberles nombrado, pero Javier, ¿usted se presentó en Cuba, en La Habana, en la Casa de las Américas o dónde dio sus poemas? chuta, me creerás si le digo que ya no me acuerdo, fue hace tanto tiempo, pero fue en varios lugares. Chuta, ya no me acuerdo, pero fue como en muchos lugares. Que viste, mi memoria a ratos es terrible. Sí, no me acuerdo bien, pero sí, es que fueron varios días también. Y éramos como una delegación medio oficial de,
porque el proyecto fue presentado al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura fue el que nos mandó para allá. Entonces, fue en la época de la farándula poética. Y ha escrito también libros de literatura, de poemas. ¿Qué Sí, yo libros no has escrito, Javier? tengo, chuta, 3 libros publicados. El primero, que es como el de la adolescencia, era sobre Quito y era un poemario de amor a la ciudad, de la época del descubrimiento de la ciudad, que se llama La ciudad que se devoró a sí misma. Luego, cuando estaba en la universidad, publiqué el segundo libro, que más bien una cosa más oscura, más íntima, más de búsqueda de un ritmo también. Ahí aprendí el ritmo, que me sirve incluso ahora para narrar. El poemario se llama C. Luego, yo tardo bastante, eso sí, cada libro se publica con una diferencia de 8 años, 10 años. Y al final publiqué simultáneamente 2 libros. El uno se llama pues Ophelia City, que era todo un libro de viajes, porque fue la época en que viajé bastante, entonces es como un poemas de viaje. Y el Yaktayuk, que ya es un poema más cercano a lo que ahora Quito Eterno, esta reflexión sobre lo andino, sobre lo mestizo, sobre también un lenguaje mestizo. Eh, Hay un poema que a mí me gusta mucho aún hasta ahora, que es como yo, longo y más que longo, rosca, rocoto, ango, runa, piedra más dura que mi terquedad. Eh, Solemnemente declaro que todavía no, pero sin embargo permanezco siendo. ¿Cómo le fue a usted como maestro en el Colegio San Gabriel, Javier? Ese fue otro precioso periodo de la vida. Yo creo que si no aparecía Quito Eterno y si no fuera porque el teatro es al final, chuta, ese amor constante de la vida, hubiera sido profesor. Yo disfruté mucho ser profesor de literatura. Disfruté mucho con las 10 generaciones de estudiantes que tuve. También estaba a cargo del grupo de teatro del colegio. Amaba dar clases. Creo que también de ahí sale un poco esa dosis esa dosis pedagógica que tienen mis personajes, porque claro, la experiencia de aula y con estudiantes al frente es una experiencia. Yo creo que para lo escénico, ser profesor frente a adolescentes y hacer teatro en la calle son dos de las escuelas duras de la vida. Ahí uno aprende a patadas, pero aprende. ¿Y sus alumnos leían con usted bastante, Javier? Yo tengo muy chéveres experiencias de alumnos que hasta ahora me escriben y me dicen, oye, vos, chuta, yo soy lector gracias a tus clases. Bellísimas experiencias también de alumnos que fueron alumnos míos en el colegio y que ahora son ya escritores, gente de cine, gente que está también desarrollando sus propias carreras y sus propias actividades artísticas. Eh, Creo que en general los alumnos me recuerdan con cariño, por lo menos como el profesor loquito del colegio. ¿Fue un profesor estricto, Javier? Trataba, sí, trataba de ser, pero no, creo que solo creo que en 10 años solo en literatura se jaló el año un estudiante. Estamos conversando esta noche con Javier Ceballos Perugachi, quien es actor, dramaturgo, director escénico, poeta, docente, investigador y coordinador artístico de Quito Eterno. En Quito Eterno, ¿usted qué empezó a hacer, Javier? Yo empecé en el trabajo de soldado, que era el guía personaje, que trabajaba todos los días con los estudiantes, con los niños, con los adolescentes. Es algo que sigo haciendo, bueno, seguí haciendo hasta que empezó la cuarentena. Creo que ese es el corazón del proyecto. O sea, si dejamos de trabajar para el sistema educativo y dejamos de trabajar en esa educación alternativa, ya la fundación perdería su sentido. Pero luego, como yo tenía más experiencia teatral, al final terminé encargado y hasta ahora estoy encargado de todo el área artística, de formar, de dirigir también el trabajo de los demás. Eh, entonces, y con el tiempo, como también la organización ha ido creciendo, porque en una época, la historia de Quito Eterno es la historia de cualquier organización cultural. Empezamos como un grupo de amigos, donde había mucho entusiasmo, poco dinero, todo era voluntariado.
Yo por eso tenía que trabajar dando clases para poder hacer esto que me encantaba. Luego nos hicimos fundación, trabajamos muy duro para comenzar ¿cómo se llama esto? A que la gente permaneciera en la organización. Porque claro, el problema de lo cultural es la rotación de la gente. Cuando rotas mucha gente, siempre estás con gente que llega para aprender y nunca tienes gente que ya tiene el conocimiento y que te ayuda a crecer. Entonces, primero fue eso de estabilizar el equipo y eso implicaba trabajar y ser sostenibles. Entonces, ya en una época la estrategia para ser sostenibles era que todos hacíamos de todo. Entonces, yo hacía el personaje, pero también era el director de la fundación y la Manuela Sáenz también se cargo de lo financiero y la Manuela Espejo, además era la coordinadora de ventas. Pero después y antes de que empezara esta crisis, ya tenemos una organización bien consolidada donde todo el mundo ya se especializó. Entonces ya llegó un momento en que mi trabajo básicamente todo el tiempo era investigación, ensayo y creación teatral, que ya es una cosa, y para la realidad del país, ya es una cosa que no hay mucho, o sea, que te paguen por ensayar, no se ve normalmente a menos que seas un elenco estatal. Entonces llegamos a un buen punto organizacional que ahora se está poniendo a prueba para ver cómo Quito Eterno se mantiene unos 20 años más. Tenemos esa firme convicción de que tenemos que sobrevivir, aunque sea hasta el 2022 para festejar los 20 años de la fundación. Qué bueno, qué bueno, Javier, que avance con ese trabajo importantísimo por la cultura de Quito. Sus personajes destacados han sido el Diablo, el Danzante y el Chuyaquiteño. ¿Nunca fue Chuyaquiteño, Javier? De hecho, el proceso teatral fuerte que estábamos llevando a cabo y que ahora está un poco detenido por la realidad, es una obra que por ahora lleva el nombre, por ahora, de El Último Piropo, estética y estática del Chuyaquiteño, donde justo nos pusimos a pensar y repensar el personaje del Chuya. Es decir, existe aún el Chuya, la chullería es un estado de una forma de ser. Si existe el Chuya actualmente, ¿qué cambios debería tener? Existe y que además es o intenta hacer una obra muy crítica con el concepto del verdadero quiteño, que ha estado saliendo en las últimas crisis de la ciudad, esta cosa y uno dice, pero ¿quién es el verdadero quiteño? Porque no, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde vive? La quiteñidad, más bien a esta altura de la vida y con una ciudad tan cosmopolita como la que tenemos, no puede ser pensada si no se piensa también en la venezolanidad, en la colombianidad, en el mundo indígena, en las mujeres, en los colectivos LGTBI, porque al final todos somos quiteños, quiteñas. Entonces, un poco era por ahí que estamos explorando y estamos explorando estos personajes de chullas, pero repensados, no el chulla de sombrerito. También el proceso del año pasado ya comenzamos a dejar de lado la caracterización de época para buscar más bien propuestas un poco más artísticas. Entonces estrenamos El Ángel Negro, una obra de mi compañera de Quito Eterno, Natalia Dávila, que yo dirigí, donde la protagonista es Marieta de Veintemilla, esta mujer del siglo XIX, pero toda la obra está trabajada con la estética del hip hop. Entonces esta Marieta Veintemilla baila, rapea, los retratos de García Moreno, de Ignacio Veintemilla que salen en escena están pintados en estética graffiti. Entonces es como también actualizar los lenguajes y estos chullas que estamos armando iban por esa línea. Ojalá cuando todo se vaya normalizando retomamos el trabajo porque esperábamos estrenarlo en Fiestas de Quito de este año. Ahora hay que ver qué pasa. Es decir, que estaban modernizando los personajes de Javier, actualizándolos. Sí, más bien como eso. Hay un concepto bien chévere que viene de los estudios del mito, que dice que los mitos solo se mantienen vivos cuando se reactualizan. Si no, se quedan como historias atrapadas en libros y que se quedan secas. Entonces, el mito solo sobrevive cuando se reactualiza y eso es lo que estamos tratando de hacer con todo lo que hacemos. Es decir, Cantuña puede ser una historia bonita para contar a los guaguas o puede ser un mito poderoso en esta ciudad. Si se lo enfoca desde la idea de qué es pactar con el diablo ahora. Es tal vez hacer un túnel del metro por debajo de San Francisco, sacrificando todo lo que pueda haber ahí, porque el progreso es más importante. Y entonces el mito ahí
vuelve a funcionar, nos vuelve a dar lecturas de la realidad. Entonces, eh, desde ahí estamos trabajando pensando eso. O sea, el Chuya quiteño, si ese mito del Chuya quiteño no se reactualiza, pues va a terminar siendo esa figura un poco caricaturesca que aparece en fiestas de Quito con bombín y pajarita y el bastoncito en la mano. Javier, ¿y usted qué cree? ¿Que el diablo se molestó o se alegró con que pase el metro por debajo del centro histórico de Quito? El diablo siempre dice eh, que el final de la leyenda cuenta que esa piedra maldita fue arrojada en un lugar de la plaza y que el que la encuentre se va a ir directo al infierno, pero tranquilos, porque ya ustedes no tienen riesgo, porque ya levantaron, el alcalde anterior y el tras anterior levantaron toda la plaza, así que los que tienen un lugar seguro en la paila del infierno son ellos. Porque la pobre piedra, ¿dónde estará con tantos levantamientos de la plaza, Javier? Claro que sí. Y en sus investigaciones, ¿a qué conclusión has llegado? ¿Que el Chuya quiteño existió o fue una leyenda también? Yo creo, es una posición personal y estética, que el Chuya es una figura mitológica en el sentido de que encarna ciertas cosas que no se pueden decir sobre nosotros mismos. O sea, yo me quedo más con el Chuya y Fernando Jurado Novoa en su libro El Chuya Quiteño es un estudio muy bonito de eso, es decir, que la chullería es un estado del alma, que la chullería al final esconde un profundo dolor y ese conflicto tan potente que es nuestro conflicto de siglos, que es el mestizaje. De ahí que el chulla vive de la apariencia, porque todos vivimos de la apariencia. Esta es una ciudad donde aún, bueno, no sé ahora, cuando yo era en el colegio, yo me acuerdo, todo el mundo tenía hacienda. Así sea la propiedad de 2 hectáreas, era la hacienda. Entonces, aún era una ciudad donde, ¿de qué apellido es usted? Entonces, digamos, el chulla un poco es la burla cruel sobre eso. Eso que llamamos la sal quiteña es una risa medio amarga que uno tiene toda la vida. Somos bien bromistas, pero bromistas crueles, pesados. A ratos nuestro humor es agresivo porque al ser tan andinos y no poder decir las cosas de frente, necesitamos decirlas con el chiste, pero que el chiste tiene su segunda. Entonces, digamos, esas características conforman de alguna manera lo que llamamos la chullería. También a ratos esa despreocupación por la vida, que el lenguaje es poderoso, es decir, cuando uno oye, para mí no hay frases más poderosas que chulla vida. Eso encierra toda una filosofía de vida que tenemos aquí. O sea, cuando uno mismo se descubre diciendo, ya, chulla vida, es porque lo que viene inmediatamente después es el apocalipsis. Pero yo me lanzo fervorosamente a buscar la tragedia. Y ahora, Javier, con esta pandemia del coronavirus, estaremos viviendo una de las 7 plagas del apocalipsis. No sé aún, porque ya, yo creo que también la historia ayuda mucho a eso, a tener una perspectiva histórica. Cuando uno lee sobre las viruelas en el siglo XVIII y que básicamente murió casi el 10% de la población en esta ciudad, claro, no dice, eso le da perspectiva de lo que estamos viviendo ahora. Cosas como la guerra de los 4 días debió haber sido una cosa brutal. Eh, las guerras del siglo XIX, prácticamente uno pasaba en guerra y la expectativa de vida del ecuatoriano era baja porque ya tenía una edad, ya tenía que unirse a alguno de los bandos liberales, conservadores, ir a pelear, terminaba, digamos, creo que este periodo no es el peor que ha vivido el país, es una cosa brutal, ¿no? Y como todo periodo de crisis nos va a obligar, o sea, yo creo que como todos los países del mundo vamos a tener otro país en el que vamos a vivir, en el que van a vivir nuestros hijos. Ahí yo creo que hay una fuerza importante en el poder de las historias, porque las historias curan. Vamos a tener que construir nuevas historias con las que vivir, nuevas historias sobre la ciudad, nuevas historias sobre nosotros, para poder enfrentar lo que viene después. Habrá que contar a los nietos y bisnietos que vivimos una época encerrados, una época de cuarentena, Javier. Sí, yo creo. Y ahí es donde viene la reactualización del mito, es decir, y entender que esto nos debería llamar a cambiar nuestros hábitos de consumo, de forma de vida,
de entender ciertas cosas que ya no pueden seguir sucediendo, o tal vez no pase, no sabemos, pero ahí yo creo que hay una importancia fuerte de las historias que contemos, porque Joseph Campbell dice eso, el mito es una botella, un mensaje en una botella arrojada en una playa, que mandamos para el futuro. Contamos nuestra experiencia para los que vienen después, para que sepan cómo enfrentar sus propias tragedias. ¿Cómo está viviendo usted la cuarentena, Javier? Ay, por un lado, qué bestia, no sé, creo que a todo el mundo le pasa, pero trabajo más con el teletrabajo. Claro, obligado, sí, obliga a pensar cierta disciplina, ciertas rutinas diarias, porque si no, ha sido difícil por mi hija verle un poco menos que antes, eh, pero nada, ahí peleando, mientras haya que pelear, creo que hay vida. Entonces la cuarentena a mí me agarra peleando diario, pensando qué va a pasar, cómo sostenerse, cómo sobrevivir, cómo pensarnos después de esto. ¿Cuál es la anécdota más importante de su vida, Javier? Híjole, algunas. Usted debe tener un montón de anécdotas. Chuta, no sé, creo que hay más emoción en escena Yo ahí recuerdo una que para mí es conmovedora. Yo tengo en la oficina una pequeña cajita de metal y adentro hay un billete de $1. Hace, no sé, ya, ¿qué será? Unos 17 años, cuando yo recién salía en las noches con el diablo para hacer rutas para grupos privados. Siempre hay gente que un rato se acerca, oye un poquito, luego se va. Y en una de esas rutas con el grupo privado estaba una señora mayorcita en la calle García Moreno y me siguió desde la compañía hasta la García Moreno y Bolívar. Y ahí en la García Moreno y Bolívar yo me despedía del grupo porque iban a tomar un chocolate en un hotel ahí cercano. Y claro, me despedí, toda la señora seguía oyendo así medio alejadita porque obviamente se daba cuenta que estaba colada, digamos. Y me oía y todo. Y ya cuando se fue toda la gente, yo siempre me quedo ahí como un rato manteniendo el personaje para no romper la ilusión. Y ya del grupo se había alejado una cuadra y media, y la señora así me jaló de la capa. Y yo le digo así, me dice, muy lindo lo que cuenta. Dice, tenga para una colita. Y me dio ese billete de $1 y fue tan conmovedor, fue la primera propina, digamos, que yo recibí en mi vida y fue tan conmovedora que agarré ese billete, lo doblé con cuidado, lo puse en una caja bonita y lo puse siempre y está hasta ahora en mi cajón de la oficina para recordarme qué es lo importante. ¿Cuándo empezó a contar historias, Javier, usted? Yo creo que desde siempre, porque al final uno cuenta historias con lo que puede, algunos lo cuentan con música, otros lo cuentan con imágenes, otros lo cuentan bailando, pero descubrí que me gustaba ser narrador oral ya en Quito Eterno. Y eso es loco, el narrador oral un poco le fue ganando al actor. O sea, yo a partir de la narración oral también repensé muchas de mis posiciones de ideas sobre el teatro, por ejemplo. Y esa pasión por contar creo que la descubrí ya en estos últimos años de trabajo. Y me gusta mucho contar. Es, es un reto siempre, es un reto sostener una hora y media a un público solo con el poder de la palabra. Usted tiene el poder de la palabra y puede pasar hablando horas y horas, casi como Fidel Castro, Javier. Sí, a ratos, no sé si es una virtud o es un defecto, a ratos yo me tengo que frenar un poco porque yo ya debo estar siendo medio cansón. Y lo más chistoso es que mi hija, la Violeta, es igualita, es como a ratos habla y no para nunca. Y digo, así debe estar la gente ya cabezón oyéndome a mí. Yo creo que es una virtud porque no pocos tienen esa capacidad, ese don de la palabra y sobre todo la palabra para educar y hacer conocer historias de una ciudad que muchos no conocemos, Javier. Pero es peligroso también. Ahí el quichua es sabio, tiene ese concepto del mishkishimi.
así le llamamos a nuestro Festival Internacional de Narración Oral, que claro, es esta lengua sabrosa, lengua dulce, pero el Mishkishimi puede ser el que encanta, el que enamora, el que inspira con la palabra, pero también es el mentiroso y el político, el que adorna ahí la palabra, pero para tas por atrás. Entonces, es un buen concepto porque sí previene sobre la responsabilidad también que hay sobre eso. Porque yo creo que sí hay una responsabilidad en el poder de la palabra. Por un lado puede encantar, puede emocionar, pero también tiene su peligro. Usted conoce todas las iglesias, todos los cementerios y todas las calles de Quito, Javier. Eso sí, estaré eternamente agradecido con Quito Eterno. Conocí la ciudad, cumplí mi sueño, porque ese muchacho de 18 años, 17 años, recién graduado del colegio, que comenzó a caminar por la ciudad, viéndola sorprendido, era una cosa bellísima, porque me metía por calles locas. Estoy hablando de los 90s, y me metía a San Roque, al Panecillo, cuando eran cosas más pesadas que ahora, o tal vez en esa época se sentían más pesadas, no sé. Y miraba asombrado nuevas esquinas, nuevos lugares. Pero con Quito Eterno, claro, entré a esos lugares que yo solo veía desde afuera y decía, ¿qué habrá ahí dentro? O sea, los monasterios femeninos, que son una cosa loquísima. He conocido no solo lugares, sino también gente maravillosa de esta ciudad, porque ahí uno descubre que también la ciudad se sostiene sobre la gente. Y claro, o sea, yo sí me siento muy honrado de haber conocido gente maravillosa desde el campio de los danzantes de Zambisa, que es el que me hizo mi morrioncito del danzante, a gestores culturales de Cumbayá, del pueblo de Cumbayá, que están peleando porque el pueblo no desaparezca en medio de las urbanizaciones aniñadas de Cumbayá, desde Yumbos de la Magdalena y la gente que le sostiene con fe a la yumbada, hasta la Pati, que es la chichera del mercado de San Francisco. Entonces, si a mí me preguntan qué es Quito, son básicamente esas personas las que sostienen también un patrimonio intangible de esta ciudad. ¿Y qué le gusta más de Quito a Javier? Yo creo que eso, la gente. La gente, o sea, desde las monjitas de los conventos a los guambras hip hoperos que sostienen casas de ocupa. O sea, la gente de la ciudad, su diversidad, su pasión también a ratos, porque no sé, yo creo que eso, no sé, supongo que todas las ciudades del mundo será más o menos parecido, pero aquí es como, hay también esta relación de amor-odio con la ciudad. Es como uno dice a ratos, esta ciudad es invivible ya, pero eso mismo hace que uno esté enamorado perdidamente, es como ese amor trágico, ese amor tóxico dirían ahora. La gente es el patrimonio vivo de Quito, Javier. Definitivamente. Yo creo que en eso seguir siendo una capital encerrada en los Andes hace que seamos tan nostálgicos, tan taitas pendejadas, y en esa nostalgia a ratos nos volvemos a encontrar. Y la gente de la ciudad, yo creo que al final, con todas sus oscuridades y con todas sus maravillas, somos lo que es el tesoro de esta ciudad. Y usted que es un investigador profundo y conoce tantas historias, cuénteles a las personas que nos sigan, las que nos ven, ¿cuál es la historia de Jacinto Coyahuasi? Usted sí conoce. Claro. Además es protagonista de la obra de teatro El Danzante que presenté hace mucho tiempo. Jacinto Coyahuasi para mí es un personaje simbólico de esta ciudad y de ese proceso de blanqueamiento. El padre Juan de Velasco cuenta que Jacinto Coyahuasi a inicios del siglo XVIII en Otavalo era cacique principal, porque Coyahuasi es apellido cacical. Era cacique principal de Otavalo, era hombre instruido y escribió un libro que mucha gente, algunos profesores míos de la universidad siempre decían que es una lástima que se haya perdido, porque escribió la versión quiteña de las guerras de Atahualpa y Huáscar. Porque todas las versiones que nos llegan a nosotros de la época o son de cronistas españoles que lo escriben desde su punto de vista interesado, o son de cronistas sureños o cusqueños o de una zona de influencia de Cusco, que obviamente van a tener una versión más huascarista.
y que Jacinto Coyahuaso escribe las guerras de entre Atahualpa y su hermano Huáscar y defiende una visión y una posición quiteña. Pero el corregidor de Otavalo decide que ese libro va a generar levantamientos, va a ser problemático y lo quema públicamente en la plaza de Otavalo. Y luego Dionisio de Alcedo en su noticia de autores dice que él sabe que Jacinto Coyahuaso reescribió el libro, lo dictó de memoria a un copista, pero que esa copia no se encuentra, no se sabe dónde está. Entonces esa cosa linda de las leyendas, que es que no está resuelta. Entonces uno puede jugar y decir, y quién sabe, tal vez alguien en algún archivo antiguo, en un convento viejo o en una biblioteca patrimonial, encuentra algún día el manuscrito de Jacinto Coyahuaso y ese libro vuelva a estar en nuestras manos. Y qué bueno, Javier. ¿Hasta cuándo seguirá contando usted historias, Javier? Eso es lo bueno de una profesión como la mía. Se puede hacer hasta que el cuerpo aguante y la mente sea lúcida. Yo sí, yo quiero envejecer contando historias. Algún rato quisiera ser una persona muy mayor y seguir contando historias y que la gente de la ciudad se emocione, escuche esas historias. Javier, tenemos un mensaje de Comandante Oroya quien dice: un saludo muy especial al señor Javier Ceballos y gracias por no dejar que nuestra historia y leyendas se pierdan. El arte es magia y solo personas mágicas las pueden llevar a cabo. Le pregunto por qué existe poco entusiasmo de las personas por arropar esta profesión maravillosa. Yo creo que sobre todo es porque es muy dura. Es muy dura. Lo que yo he visto tanto en el teatro como en la literatura, que es donde estoy más cerca de los procesos, es que empieza mucha gente, muchísima gente, pero tercamente se va a mantener, o sea, el tiempo es el gran filtro. Pasan los años, pasan las décadas y cada vez es menos gente que se dedica, pero claro, ya después de 10 años de actividad, la gente que aguantó 10 años normalmente va a morir haciendo esto porque ya la peleó. Entonces yo creo que sobre todo es eso, es un poco la dificultad misma del proyecto. Claro, porque yo al principio, para hacer teatro, obviamente, sin el apoyo de mi familia en un primer momento, como todo artista de este país, a ratos decimos que el gran mecenas de nuestro trabajo es nuestra propia familia, no se hubiera podido. Y lo segundo, a ratos también, yo creo que es una especie de desilusión. Nos pasó ahorita con la cuarentena, cuando el ministro de Cultura, yo creo, personalmente tuve un problema de comunicación muy fuerte y anunció este proyecto desde tu casa para ayudar a compañeros o compañeras que estén comenzando ya a tener problemas económicos. Y un poco la reacción de la gente fue brutal. Entonces, aún hay esa visión de que, primero, de que la cultura está confundida con el gran espectáculo y la tarima, que no es necesariamente lo mismo. Y segundo, de la cultura como un lujo y por tanto como algo no importante. Entonces yo creo que a ratos también hay una desilusión fuerte por ese lado. Entonces es difícil, pero yo creo que toda profesión es difícil y toda profesión se siente poco reconocida por los demás. Y toda profesión es dura. Entonces, sí, no soy muy dramático con eso. Creo que como toda profesión, solo, o como algunas profesiones, solo el cariño profundo, la pasión desmedida por este trabajo es lo que a uno le mantiene en el tiempo. La cultura es para educar a los pueblos y habría que democratizar la cultura mucho más, Javier. Sí, yo siempre ahí hago una separación, digamos, conceptual, porque la cultura es nuestro día a día. Todos los ciudadanos del Ecuador hacemos cultura, vivimos en cultura. Cultura es todo lo que hacemos, lo positivo y lo negativo. O sea, yo pongo ejemplos extremos, pero que son gráficos. O sea, orinarse en la calle es parte de la cultura quiteña. No es algo de lo que debamos estar orgullosos y que debamos transmitir a las siguientes generaciones, pero por ahora lo es. Ahora, la cultura, como digo, y el derecho, los derechos culturales son eso, el derecho a que tenemos todos los ciudadanos
todos los hombres, mujeres, personas de este país y de todos los países a vivir y expresarnos y a disfrutar dentro de una cultura, pertenecer a una cultura, vivir dentro de una cultura. Ahora está lo que llamamos la práctica artística profesional, que tiene más que ver con el trabajo. Es un trabajo, es este trabajo sobre los lenguajes artísticos, es un trabajo de creación, es un trabajo de investigación, es un trabajo permanente, creativo. Entonces, claro, la cultura como derecho sí es algo que todos, en lo que todos estamos involucrados. ¿Cuáles son sus proyectos futuros, Javier? Por ahora, el proyecto futuro más inmediato es sobrevivir y mantener el proyecto. Lo que quedó trunco, pero lo tomaremos cuando se pueda, es, digamos, Quito Eterno, por suerte, y como digo, siempre estamos agradecidos por eso, tiene ya un prestigio consolidado como organización cultural, como gestores, y nuestro siguiente paso era comenzar a tener ese mismo prestigio como creadores, como artistas, dentro de las artes escénicas. Entonces, seguramente lo que pasará después es que reforcemos más ese trabajo teatral, escénico, para desde eso, desde lo escénico, seguir proponiendo estas lecturas de la ciudad, del país, de nosotros mismos. Javier, usted es un gestor cultural muy importante en la ciudad de Quito. ¿Cómo ha visto estos anuncios de recorte presupuestario que ha hecho el municipio de Quito a los fondos que estaban destinados para la actividad cultural? La están eliminando, digamos, para enviar a esta lucha contra el coronavirus. Se entiende porque, sí, cuando yo digo que lastimosamente hay una visión de la cultura como un lujo, tampoco estoy diciendo que sea más importante o menos importante que otras. En este momento lo que se necesita es priorizar salud. Desde ahí se entiende el recorte. Para mí, más importante que el recorte en sí mismo es lo que vaya a suceder después como política cultural. Yo creo que este es un muy buen momento para repensar la idea de que cultura es igual a espectáculo de masas y como entretenimiento puro. Creo que es un buen momento para ver en la cultura ese proceso creativo, pero además ese proceso comunitario de encontrarnos, de crear, de expresarnos y volver los esfuerzos, digamos, estatales, en este caso municipales, a los procesos barriales, a los procesos de los creadores locales, a los procesos creativos más que a los espectáculos. Porque sí, tal vez no son grandes tarimas de relumbrón donde se reúne un montón de gente y que también puede ayudar a obtener votos, pero son procesos que tienen que ver con el espíritu de una comunidad. Y yo creo que en estos momentos y a partir de lo que está sucediendo en los próximos años necesitamos curar ese espíritu, contarnos nuevas historias y con eso tener las armas para enfrentar el futuro. ¿Usted se considera un hombre triste o alegre, Javier? Yo creo que en eso también he descubierto en mí la chullería, que también se expresa en las canciones. Yo creo ahí están las claves de muchas cosas. Ese yarabizazo, puñales, para mí define claramente eso, cuando dice algo así como mi alma se queja, mi alma se queja cantando, mi alma se alegra llorando. Y Jorge Enrique Adum decía eso de alguna manera, es como nosotros mezclamos tragedia y alegría ahí mismo, somos un pueblo triste, pero en la tristeza somos alegres. Entonces, yo me defino como eso, yo río cantando, me quejo cantando y me alegro llorando. Entonces, es muy cierto que los ecuatorianos somos tan extraños que estamos tristes, pero con canciones tristes bailamos. Así es. Y con canciones tristes disfrutamos la vida. Yo creo que, y nuestra tristeza es una forma, igual que nuestra alegría, es una forma de enfrentar a ratos la tragedia. Quito Eterno seguirá siempre para adelante, Javier. Sí, estamos convencidos. Habrá que hacer los cambios que sean necesarios. Habrá que adaptarnos a las cosas. Posiblemente en algún momento lo que ahora pensamos que es Quito Eterno tendrá que cambiar radicalmente.
pero el proyecto seguirá. Ahora ya no habrá, por este tema del aislamiento, de la separación de las personas, del distanciamiento, digamos, y ya no habrá los recorridos ahí con los grupos de personas, sino que habrá que ir pensando en recorridos virtuales, Javier, donde De hecho, vaya contando las historias. sí, de hecho, desde hace unas 3 semanas ya comenzamos a pasar a plataforma virtual. Primero grabamos unos podcasts que comenzaron a funcionar. Ahorita ya hemos sacado 8 capítulos del podcast y ya tenemos algo así como unas casi 25,000 escuchas. Luego pasamos a formatos de Facebook Live los sábados en la noche y la respuesta ha sido brutal. O sea, creo que ahora nos conoce más gente de la que nos conocía antes. Como estrategia de supervivencia también, no cobramos digamos, por estas grabaciones, pero pedimos a la gente que done. Y la gente ha donado. Ha donado. Obviamente aún no logramos cubrir el presupuesto que se necesita al mes, porque el proyecto somos 10 personas. Pero o sea, es una cosa importante, nos ha sorprendido mucho y la gente lo dona con mucho cariño, nos manda mensajes muy cariñosos y de pronto la plataforma virtual se vuelve un posicionamiento mucho más grande. O sea, yo creo que en 3 semanas hemos llegado a más público del que tenemos casi en 6 meses durante la época presencial. Entonces nos está obligando a repensar también esas cosas, a pensar nuevas cosas, también nuevas cosas porque sobre todo nuestro trabajo era con colegios y escuelas. Entonces también estamos ahorita desarrollando propuestas educativas para los colegios y las escuelas, más aún ahora que van a tener que terminar el año de manera virtual. Y resulta interesante el repensarse. Yo creo que lo único que no podemos perder es la esperanza. Cuando caemos en desesperación, sí, hemos perdido mucho, pero digamos, siempre hay oportunidades, siempre hay maneras de avanzar. Javier, para terminar la entrevista, ¿qué pequeña historia le podría contar a las personas que están viéndole? Una pequeña, que a mí Una me gusta pequeña mucho. de 2 horas. Sí, porque yo me embalo y luego me voy de largo. El de la mujer más hermosa de Quito, que es para mí la escultura de la Inmaculada Concepción que talló Legarda en 1734, la Virgen de Quito. Y yo siempre, bueno, el diablo o el danzante, depende de cuál cuente, es como, ¿y por qué la Virgen de Quito es la Virgen de Quito? Porque no solo fue tallada aquí, sino que además representa a una mujer de estos territorios. Porque ¿cómo somos nosotros? Gente del páramo, que habita a gran altura. ¿Qué nos diferencia de los que del mar? La condición por excelencia es la altura. Y ese oxígeno tan escaso que parece que nos corta el pecho como un cuchillo afilado. Por eso nuestros corazones bombean tanta sangre y esos glóbulos rojos se remolinan en nuestros cachetes que se encienden con un pudor casi virginal. Y nos salen chapitas. Y nos ponemos chapuditos, decían las abuelas. Y uno ve a la Virgen de Quito y la ve también chapuda y colorada. Y el cabello largo, negro, ondulado, pero las raíces son lacias, porque el ondulado es falso. Porque hasta hace 100 años aún se escuchaba en esta ciudad eso de que el cabello lacio es feo, porque eso es pelo de indio. Así que había que ondulárselo a como de lugar y las abuelas tenían un truco infalible. Se ataban el cabello largo, me estoy yendo al otro lado, en un guango o en 2 trenzas que finalmente anudaban al final. Y cuando se soltaban las trenzas, el cabello caía ondulado, con ese ondulado esponjoso que tiene también la Virgen de Quito o los cuadros coloniales de la Virgen. Y sobre todo, aquí tendemos a hacer espaldones. Nuestras espaldas son anchas y largas. Y para más dolor nuestro, nuestras piernas son más cortitas. Así que aquí tendemos a ser chiquitos y anchitos. Pero necesitamos ese espacio, porque nuestro cuerpo se ha ido adaptando con el paso de los siglos a la altura y ha desarrollado espacio para enormes pulmones y enormes corazones. Por eso dicen que los quiteños y las quiteñas amamos demasiado. Y las piernas cortas hacen que perdamos, o más bien desperdiciemos menos energía en cada paso que damos, porque nosotros estamos diseñados para subir y para bajar montañas. Y por eso, aunque nos echemos al piso, lloremos, nos arranquemos los cabellos y hagamos todas las dietas inventadas y por inventarse,
Hay que entender que nosotros nunca, jamás vamos a tener esa forma alargada de la gente de otra tierra. Nosotros somos hermosos como somos. Y cuando uno ve a la Virgen de Quito, entiende que sabemos que somos hermosos desde hace mucho tiempo. Y no podemos dejarnos convencer de lo contrario. Pertenecemos a esta tierra y esta tierra nos pertenece de maneras que a veces no podemos entender. Eso. Muchas gracias, Javier. ¿Tiene previsto escribir otro libro, tal vez? Uy, ahí tengo, yo dije con la cuarentena voy a aprovechar, pero hay tanto trabajo que sigo sin, ahí tengo botada una novela que supongo será eterna y no la publicaré jamás. Un proyecto que sí me gustó mucho, la gente decía, ¿por qué no escribes así? Porque obviamente yo cuento las leyendas que se han contado, muchas de las leyendas que yo cuento se han contado toda la vida, pero claro, ahí está el estilo y la forma. Entonces, sí quería, estaba escribiendo un libro, está a medias, un libro de tradiciones quiteñas, ojalá lo retome, hay un poemario también a medias, todo está a medias, pero yo espero que sí, en este año por lo menos publicar algo más. Tendremos a Javier Ceballos unos 40 años más siquiera. Esperemos que sí, que esta ciudad no sea leve y que sí, y mientras haya aliento y mientras haya vida y mientras haya fuerza, además, contando historias. Contando historias hasta viejito. Yo espero, hasta que yo sí he visto titiriteros y actores que hasta los 80 años siguen en escena. Mientras lo de aquí no falle, el resto es pura maña nomás. Y en ese trayecto, un buen alcalde debería poner a usted como cronista de Quito. No sé si tanto, yo ahí respeto las profesiones. Por eso, por ejemplo, yo nunca me declaro historiador, porque entiendo que eso es una profesión que exige mucho trabajo, así como también me peleo mucho por la profesión del actor, porque a ratos también, a ratos muy alegremente uno se declara actor o artista. Y actuado también en algunas series, Javier. A esos eran los pecadillos de juventud. A mí cuando me dicen, yo le he visto a usted en, ¿cómo se llamaba? Pasado y confeso. No, el otro. No me acuerdo cómo se llamaba. Historias personales. Y ya. Mi respuesta infalible es sí, era joven y bello y necesitaba el dinero. Esa serie tiene casi 20 años. No volverá a esos trabajos. No, yo descubrí que a mí me gusta más el teatro, el proceso teatral, porque es diferente, el trabajo actoral incluso es diferente. El cine, el audiovisual es como la inmediatez, el ahí. El teatro es como un proceso más largo, que se cocina, se hornea, toma tiempo, y me gusta más eso, me gusta más eso. Un mensaje de Winnie Palacios de Javier, que dice: saludos, Javier, un grande de Quito. Chuta, gracias, gracias. Espero de eso, solo ser recíproco con la ciudad que me ha dado tanto. ¿Seguirá siendo diablo? Sí, un rato, a ratos para mí era el temor de todo actor decir ser personaje único, pero aún no se me ha agotado, lo disfruto mucho, lo tengo ya para ciertas cosas, yo al diablo solo lo saco para rutas en la noche, para cosas muy específicas, pero ahí está, siempre acompañando. Yo creo que la mejor metáfora es esa, un actor lleva una bolsa en la espalda y en esa bolsa lleva a todos sus personajes y sus personajes lo acompañan hasta el día de su muerte. Usted es el diablo bueno. Espero ser un pobre diablo nomás. Un pobre diablo. Pero seguirá con su pingullo y su tamborcito También. caminando por las calles de Quito. Ese es otro personaje que me acompañará también siempre. Ese es el personaje alegre. Sí, sí. Porque tengo otros personajes que no han pegado tanto conmigo, más que con el público, y que están ahí a ratos medio abandonaditos, vuelvo a ellos. Hay un estudiante de la Universidad Jesuita, un estudiante del siglo XVIII, hay un Carlos Montúfar por ahí suelto. Están por ahí, a veces vuelvo, a veces se me aparecen de nuevo. Yo creo que ese es el trabajo del actor. De vez en cuando desempolva un personaje que está por ahí medio fantasmal. ¿A los jóvenes les recomendaría sean artistas, sean actores, Javier? Sí, yo ahí cuando era profesor de literatura
Y claro, en la primera clase yo siempre les decía a mis alumnos, eh, ¿para qué sirve leer? Pues no, no sirve para nada. Como se entiende el mundo ahora, no sirve para mucho. Pero les juro, les prometo, háganme caso. No es lo mismo un médico que es buen lector a un médico que no lee nada. Hay una diferencia sustancial y eso es innegable. Entonces, desde ahí, sí, el camino del arte es un camino difícil, como todos, es un camino duro. Uno tiene que entender que también es un camino que no da lujos y riquezas. O sea, tampoco, por suerte, mis objetivos en la vida nunca fueron tener un carro porque ni siquiera sé manejar. Entonces, las satisfacciones de la vida en el trabajo artístico son de otro tipo. Su mensaje final, Javier. Nada, que contar historias no es necesariamente una profesión artística. Todos podemos contar historias todo el tiempo. De hecho, es necesario que volvamos a contar historias a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los que nos rodean. Contar historias de la manera que uno sepa contar es una forma de conectar con los otros seres humanos. Y en estos tiempos, la conexión humana es algo que es valioso. Esta noche ha sido muy grato conversar con Javier Ceballos Perugachi, quien es un destacado actor, dramaturgo, director escénico, poeta, docente, investigador y coordinador artístico de Quito Eterno. Javier, muchas gracias por la entrevista, por su tiempo. A usted, don Jacinto, muchas gracias por el cariño también y ya por la amistad de tiempos ya, pues ya nos conocemos un buen tiempo ya. Muchos años, Javier. Sí. Esta noche hemos conversado con Javier Ceballos Perugachi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas.